Hola, ¿qué tal a todos? Primero que todo, quiero darle un saludo muy especial a la doctora Lina María Valencia Gallo, a todos mis compañeros y a las demás personas que puedan acceder a este video. Soy el estudiante Joan Mauricio Murillo Torres, pertenezco a la Facultad de Derecho de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, C. Medellín. El día de hoy les vengo a hablar de un tema que es de vital importancia tanto para nuestra sociedad como para el país, y es sobre el hacinamiento y los derechos que se le vulneran a las personas que están privadas de la libertad en las estaciones de policía. Primero que todo, quiero hacerles énfasis en lo que es el hacinamiento, y no es más que el fenómeno social, cuando dicho espacio que está propuesto para albergar a estas personas excede la capacidad por el número de reclusos que llegan a las mismas instalaciones. Lo que trae en sí o lo que deriva en un hacinamiento, ya antes referido. Con este hacinamiento traen unos problemas intrínsecos que son la vulneración de los derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque a dicho hacinamiento se ven afectados el derecho como a la dignidad humana, a la salud, a la vida, entre otros. Con relación a lo anterior, quiero hacer énfasis en la situación que viven las estaciones de policía que conforman la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde las mismas no cuentan con la debida infraestructura, tanto de salubridad, seguridad y espacio para brindarle un entorno acorde a esas personas privadas de la libertad. Lo que trae consigo que muchas de estas personas se han fugado de estas estaciones, valga la redundancia, se presentan amotinamiento o en lo más grave pueden perder hasta la vida. No es ajeno poner presente que han sido muchos los esfuerzos entre varias instituciones, como lo es la policía y el INPE, siendo esta última la directa responsable de la situación o albergar a estos retenidos. Pero, como ya lo hemos referido antes, la capacidad que se ha desbordado últimamente en el país, en dichas instituciones, no tiene la capacidad de albergar tantos reclusos. Por tal motivo se ha tomado la determinación de poner a estas personas en dichas estaciones de policía que conforman el área metropolitana. Cabe resaltar que dicha misionalidad no es propia de la Policía Nacional, como ya lo habíamos referido. Quiero citarles un artículo, que es el artículo 14 de la Ley 65 de 1993, donde dice que de acuerdo a la política criminal del Estado, es el director responsable de albergar a estas personas privadas de la libertad. No siendo más, y por último, quiero hacer énfasis en algo que pudo y ha agudizado la situación de estos internos, y es la pandemia que estamos viviendo actualmente, el COVID-19, en lo cual se ha visto reducido o diezmado dichos derechos fundamentales, como la salud, porque no es oportunamente que se atiende dicho requerimiento. Con relación al hacinamiento, quiero encalar en que debido al mismo se han deteriorado derechos vulnerables como la salud, la vida y otros. Es más, estas personas no tienen derecho a la intimidad en estas instalaciones, porque de acuerdo a las visitas conyugales a las cuales estos tienen derecho, no cuentan con ese espacio para compartir con sus familiares o pareja para los días de visita y demás. Abonado a esto, tenemos conocimiento de que la alimentación no es muy buena y tampoco les llega a tiempo, lo que ha derivado en amotinamientos y ha llevado a que estas personas tomen medidas drásticas, es decir, interpongan tutela para que se le valga sus derechos que igualmente, como ya lo había referido, han sido vulnerados por la política criminal del Estado. No siendo más, les doy gracias por haberme prestado el espacio y la atención requerida. Dios les bendiga. Pronunciamiento de la Corte en sentencia 1077 del 2001 en cuanto a lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía. La Corte se ha pronunciado en uno de sus apartes que las salas de detenido en las estaciones de policía de Dijín cumplen una función transitoria de retención de los capturados mientras son dejados a disposición
de las autoridades judiciales competentes. Y estas a su vez legalizan la privación de la libertad. Bajo esta perspectiva, es claro que las salas de detenidos carecen de distribución física, logística y administrativa para mantener a un recluso por los largos periodos de tiempo, y menos aún para suplir sus necesidades básicas y los derechos consagrados en el Código de Penitenciaría y Carcelaria. En este orden de ideas, si una persona es mantenida por meses e incluso años en dicho establecimiento, sus condiciones de vida naturalmente se ven deterioradas, porque estas instalaciones no tienen la finalidad de recluir a las personas, sino solamente retenerla de manera transitoria, con lo dispuesto en la ley penal, que no puede superar un lazo de 36 horas de permanencia en dicho lugar. La Policía Nacional, la DIJÍN, SIJÍN, CTI son entes administrativos diferentes al INPE, a los que no le han asignado las funciones de penitenciaría y carcelaria de este último. En consecuencia, en sus salas de retenidos solo deben de permanecer las personas hasta un máximo de 36 horas, mientras son puestas nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la autoridad judicial competente. Así, esas dependencias no cuentan con las facilidades requeridas para atender las condiciones mínimas de vida que deben garantizar las cárceles, que son alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna para los detenidos con distintas calidades. Como las personas deben permanecer en esas salas de retenido por un lazo mayor, antes mencionado 36 horas, la precaria dotación de las estaciones de policía y sedes de otros organismos de seguridad no representa un peligro grave para los derechos fundamentales de estas personas. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernando Parra, estudiante de Derecho del Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín. Como punto de partida para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, tendremos en cuenta que desde 1955, con el Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento de delincuentes, fueron aprobadas las reglas mínimas para proceder con las personas privadas de la libertad, promoviendo con esto, en 2015, que se adoptaran las medidas conocidas como reglas de Nelson Mandela, aprobadas por el Consejo Económico y Social mediante resolución 663C del 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977. Como reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, resaltaré las siguientes. Personas que son acusadas o detenidas o en prisión preventiva. Estos son toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no está juzgada. El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. Gozará de un régimen especial. Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos en establecimientos distintos. Con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta, procurar que sean alimentos traídos del exterior del establecimiento, por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación. Se autorizará al acusado use sus propias prendas siempre y cuando que estén aseadas y sean decorosas. Si lleva el uniforme del establecimiento, será diferente el uniforme de los condenados al uniforme de los acusados. El acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar. Si trabaja, se le deberá remunerar. Se autorizará a todo acusado para que se procure a sus expensas o a la de un tercero libros,
periódicos, así como otros elementos de distracción. La Asamblea General de la ONU, en su resolución 43173 del 9 de diciembre de 1988, adoptó 39 principios, de los cuales resumimos los más importantes que se deben tener en cuenta para las personas recluidas en establecimientos de policía o en estaciones de policía. Principio 8. Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de persona que no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible, se les mantendrá separadas de las personas condenadas. Principio número 6. Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No podrán invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, se tendrá en cuenta esta disposición y se estará aplicando a las personas privadas de la libertad que se encuentran en estaciones de policía. En distintas unidades policiales se han presentado casos de riña y amotinamiento por parte de los detenidos como manifestación e inconformismo por el constante retardo en el suministro de alimentación, por el derecho a la visita íntima, el alto índice de hacinamiento en el cual la persona privada de la libertad no cuenta con un espacio mínimo vital que le permita vivir dignamente. Desconociendo con esto los pronunciamientos de la Corte Constitucional mediante la sentencia T388 del 2013 y la T4049 del 2016, donde describen las tres esferas de derecho bajo una especial sujeción que debe respetar el Estado a través de sus funcionarios con las personas privadas de la libertad. En la actualidad, los espacios para albergar las personas privadas de la libertad en la mayoría de las estaciones de policía a nivel país son de 3 celdas o 4 celdas máxima, con una capacidad máxima de albergar de 12 a 16 detenidos. No obstante, en estas instalaciones se puede evidenciar que hay desde 30 hasta 50 personas privadas de la libertad, entre los cuales se encuentran las acusadas, las personas condenadas e incluso personas que esperan audiencia de legalización de captura, atendiendo así a un nivel poblacional equivalente al 400% de hacinamiento. Personas que comparten hasta 42 centímetros cuadrados, donde cada uno de estos seres humanos en este espacio tienen que vivir, alimentarse, dormir, descansar. Algunos enfermos tienen que tener su recuperación médica, hacer deporte y las demás actividades vitales propias de la naturaleza humana. Esto por periodos en ocasiones superiores a 1 año, mientras se soluciona su situación jurídica, y aún así, cuando ya están condenados, su estadía se debe ante la negativa de los funcionarios del INPET de recibirlos en sus centros penitenciarios y carcelarios, amparado en la aplicación de las reglas del equilibrio decreciente ordenada por la Honorable Corte Constitucional. Si bien las cárceles están o tienen un hacinamiento, las condiciones de las personas que se encuentran en las estaciones de policía es más precaria y tienen una mayor afectación a los derechos humanos, toda vez que estas personas no tienen servicios básicos de atención en salud, asistencia psicosocial, visitas conyugales, servicios jurídicos, ni se aplican las medidas alternativas para la reducción de su pena. Y hay que tener en cuenta que los centros penitenciarios se cohíben en recibir a estas personas privadas de la libertad, aun cuando se encuentran en calidad de condenados o tienen medidas domiciliarias, negando con esto la atención básica, tratamiento orientado a la resocialización
y rehabilitación, haciendo aún más gravosa esta situación que pasan estas personas privadas de la libertad en las estaciones de policía. Soy José Mario Chaverra, estudiante de la Facultad de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Dando continuidad a lo que por mis compañeros anteriormente, podemos determinar que las estaciones de policía que comprenden lo que es el Valle de la Urra se encuentran en una situación de hacinamiento, vulnerando derechos y garantías constitucionales como las consagradas en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1991, basada en el Estado Social de Derecho. Cabe aclarar que existen personas privadas de la libertad hace aproximadamente un año, a las cuales no se les ha solucionado su situación jurídica, al igual sin ser recibidas por parte del INPED. Teniendo en cuenta los expuestos, se evidencia que están vulnerando los derechos humanos, su dignidad humana, ya que estas estaciones de policía o salas de retención no cumplen con los fines esenciales para la pena, como es la resolución de la condena, sistemas de educación para el descuento de la misma, una asistencia médica de urgencia ante un evento adverso o caso fortuito que se puedan presentar en dichas instalaciones. Y lo que es peor, no cuentan con la suficiente personal para la custodia y vigilancia. Además de ello, el personal policial no tiene la capacitación necesaria en materia de custodia, según lo expuesto en la Ley 65 de 1993, que expide el Código de Penitenciario Carcelario. Este código, en el artículo 31, determina lo que es la vigilancia interna y externa. Este fue modificado en el 2014, en su artículo 35 de la Ley 1709. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Vigilancia externa a cargo de la fuerza pública y los órganos de seguridad. Cuando no exista fuerza pública para este fin, la vigilancia externa la asumirá el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. El artículo 38 de este mismo código determina lo que es el ingreso y formación. Este artículo fue modificado por el artículo 38 de la Ley 1719 del 2004, el cual indica que para ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria es necesario haber aprobado los cursos de formación y capacitación que para este efecto dictará la Escuela Penitenciaria Nacional. Para desempeñar el cargo de director de la cárcel o penitenciaria se requerirá título universitario en áreas que incluyen conocimientos en materias de criminológicas, penales, carcelarias, de seguridad, derechos humanos, especialmente sobre esas áreas. Además, adelantará un curso que organiza la Escuela Penitenciaria Nacional, que una vez aprobado permitirá el ingreso al servicio, mas no a la carrera penitenciaria, la cual será regida por normas especiales que para el efecto se dicten. El personal que preste los servicios en el INPED solo podrá pertenecer a la carrera penitenciaria previo al cumplimiento de los requisitos que se establezcan. Ningún funcionario, exceptuando el director del INPE, podrá desempeñar sus funciones sin que previamente haya recibido instrucciones específicas. Mientras se adelanta esta capacitación, el nombramiento será de carácter interino. Situación esta en todo caso no podrá exceder el término de 6 meses. Buenos días, mi nombre es Edison Valencia Córdoba y hoy me corresponde hablar de la situación que viven los internos en la estación de policía.
Si bien la función constitucional de la policía se enmarca en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, en efecto la Carta Magna ratifica que la Policía Nacional es garante de derechos humanos por ser Colombia un Estado social de derecho. Por consiguiente, es importante decir que si bien la policía es garante de derechos humanos, no cuenta con las infraestructuras apropiadas para que las personas que se encuentran detenidas en sus instalaciones tomen las horas de sol y realicen actividades lúdicas y de sano esparcimiento. No tienen un lugar adecuado para recibir las visitas de sus familiares y mucho menos para recibir la visita conyugal. Y el tiempo que reciben de visita es muy reducido debido a que las personas designadas para esta función deben cumplir otras clases de servicios extraordinarios. Es por eso que en aras de garantizar los derechos de los detenidos, es importante convocar a las autoridades competentes para acompañamiento de estas personas privadas de la libertad, como la Personería y la Procuraduría, como entes garantes de derechos humanos, para que intercedan ante las autoridades correspondientes para la búsqueda de la solución más beneficiosa para todos los aquí involucrados, ya que estos centros de paso no son aptos para tener retenidos. Quiero citar varias sentencias de la Honorable Corte Constitucional en donde se manifiesta la problemática carcelaria que vive el país. La sentencia T-276 del 2016, el origen de esta sentencia se sitúa en las condiciones de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y la vulneración de los derechos que impiden brindarle medios para la resocialización de las personas privadas de la libertad. Aquí la Corte analizó la situación carcelaria en todo el país para concluir que se presenta un alto grado de hacinamiento que no contribuye a la resocialización de los internos. A partir de lo anterior, la corporación afirmó que existe un estado de actuaciones inconstitucionales que vulneran y violan los derechos de las personas privadas de la libertad. En atención a esto, la Corte en sentencia T-388 del 2013 se pronunció sobre las estructuras y entidades relacionadas con la atención carcelaria para concluir que se está en presencia de un nuevo estado de actos inconstitucionales en el que los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violadas de manera masiva y generalizada. De igual manera, es importante poner el conocimiento de las autoridades competentes sobre las afectaciones que vive la población carcelaria en las estaciones de policía. La población carcelaria se encuentra con afectaciones de salud, las cuales requieren una especial atención, ya que son enfermedades infectocontagiosas. Además, existen internos con problemas psiquiátricos, diabéticos, problemas cardíacos, discapacidad que requieren una atención prioritaria, toda vez que su estado de salud lo amerita. Esto con el fin de velar en todo momento porque no se le vulneren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en las instalaciones policiales, bajo condiciones no acordes a la dignidad humana. Muchas gracias.